Bien. Por ahí ya tengo una tarea que ustedes me entregaron o fue enviada. El día había quedado o quedó para el 25 de enero. Esa yo ya lo tengo, inclusive tienen ustedes ya una calificación. Si alguien no lo hizo, vamos a ver la posibilidad de que se pongan al corriente. Bien, después nos fuimos ya en la sesión 2, que fue el 18 de enero del 2021. Ahí se expuso el tema de movimiento rectilíneo uniforme, tanto de manera teórica y gráfica. O sea, ahí se hicieron algunas apreciaciones y algunas soluciones así muy elementales, básicas. Esa me estoy refiriendo al 18 de enero del 2021. Después tuvimos una clase del día 3 la clase 3, que fue el 20 de enero del 2021. Ahí se expone la interpretación de la representación de las gráficas de velocidad, aceleración y las diferencias entre trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. Entonces, me gustaría que todo esto lo vayan repasando. Es un material que ya lo tienen. Está eso en la unidad 2, ¿sí? Entren a la unidad 2, váyanse a recursos digitales y ahí van a encontrar esto que estoy exponiendo ahorita. Luego teníamos 25 de enero 2021, que fue la clase 4. Ahí se resolvieron problemas de aceleración variable. ¿Sí? Ahí me refiero, clase 25 de enero 2021. Así los van a ir encontrando en la unidad, en este caso, la unidad 2. Bien, hasta allí fue, digamos, las clases que todavía logramos conectarnos. Y ya de allí, pues, entró el proceso de suspensión, en fin. Hasta ya el 24 digamos, 22 de febrero, que por ahí nos recomendaron que siguiéramos desarrollando nuestra actividad, subiendo material y preparando, etcétera. Pero bueno, de eso es lo que vamos a ir trabajando también, pero ya hay material allí. La clase, por ejemplo, del 22 de febrero, van a encontrar que se concluyó, bueno, 22, sí, se concluyó el movimiento rectilíneo con aceleración constante y variable. Entonces, hay que ver esas clases. Luego ya nos pasamos hasta el día 24 de febrero, que volvimos a retomar los maestros clases, subiendo material, y allí van a encontrar que se definió el movimiento errático, deducción de fórmulas, desarrollo de ejercicios y de ejemplo. Se trató, esa fue en la clase 6, la 7 y la 8, que son de fecha 24 de febrero, 1 de marzo y 3 de, ¿qué es? Primero 3 de marzo, y ahí se concluye el capítulo 2. Bueno, de eso vamos a trabajar ahorita un poco, es decir, una asesoría para ir refrescando nuevamente sus conocimientos. Por allí van a aparecer ya, si tal vez ya los vieron, hay una tarea denominada como tarea 2, tarea 3, yo creo que también la 4 ya aparece por allí. Voy a revisarlas bien y darles algunas instrucciones y fechas, pero vamos por partes, ¿verdad? Ahorita lo primero es entender el conocimiento, y luego vengan las actividades que van a ir desarrollando. Voy adelanto, les recomiendo que las tareas las hagan lo mejor posible. ¿A qué me refiero? En cuanto a la solución de los problemas, así como las instrucciones dicen, ¿no? Empiézalos a plantear, a resolver, a interpretar, inclusive, sus resultados. Es decir, siempre anotar algo que entendí, y así, no nada más me dio 10, me dio 20, sí, pero eso ¿qué significa, no? Tener sus comentarios, porque eso enriquece. Nosotros, los maestros, eso es una buena referencia para decir, sí le entendió.
sí hizo los pasos suficientes. ¿Por qué? Les recomiendo eso y más adelante les voy a dar las instrucciones. Háganlos bien hechecitos porque ese va a ser su reporte final. Los van a ir juntando y se va a ir a un trabajo que van a ser nuestras evidencias en que sí efectivamente hicieron los ejercicios, lo resolvieron con todas las recomendaciones y que verdaderamente han reportado un trabajo bien analizado, bien presentado. En fin, ya les voy a dar las instrucciones más precisas. Pero para quienes ya lo hayan trabajado, si ya vieron los ejercicios, bueno, denles otra mejoradita. Recomiendo mucho. Traten de... La foto es bueno, es el, digamos, el medio más rápido, más eficaz, pero generalmente no se llega a tener la calidad a que lo escanee, lo organice, ¿sí? Eso nos favorece mucho a los maestros para revisar y su trabajo queda con la calidad con la que se va a pedir. No es nada más cumplir y ya lo envié y ya ahí termina. No. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a tener una calificación en la que también cuenta la presentación, ¿verdad? La buena solución, el correcto planteamiento, pero también la calidad en la que se está enviando ese material. Y eso lo van a hacer, van a integrar su carpeta de evidencias. Ese es nuestro proyecto que finalmente van a entregar. Entonces, todo esto háganlo a tiempo, trabajen en orden, trabajen limpio, trabajen con todos los requerimientos de aprendizaje, porque todo eso cuenta. Por allí, denle una repasadita a la primera clase, donde vimos el programa de la materia. Y por allí hicimos unos comentarios sobre precisamente qué aprendizaje es el que esperamos. Aparte de los números, lo que son otros aprendizajes, hay buena redacción, soy capaz de plantear problemas, en fin. Repásenlo, lo dice el programa, y eso es lo que vamos a ir incluyendo para su calificación, ¿verdad? Entonces, no es nada más cumplir con la entrega, sino con qué calidad estoy entregando mi trabajo. Bueno, entonces son las apreciaciones que quería hacer antes y para entrar a lo que bueno, todo es importante. Me voy a cambiar entonces al pizarrón, vamos a hacer una especie ahorita para que me digan si ven bien el pizarrón. Vamos a ver en ahorita. Aquí. Vamos a ver, aquí no. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, sí, bueno, está bien la máxima. Bueno, yo quisiera saber, ¿ven bien con claridad el pizarrón, jóvenes? No, profe, Ahí, ¿qué es lo que borroso? ¿Qué es lo que...? borroso, no se Creo distingue. que se ve Yo sí lo puedo ver muy bien. lejos. Ah, bueno. Sí, Bueno, miren, pero yo lo puedo, también. Ajá. Sí, yo lo puedo ver bien. Axel, ¿sí lo ves bien? Sí, ve bien, Sí, pero profe. Sí. sí, Es que profe, se miren, ve bien. exacto. Es que miren, porque yo al menos aquí lo veo bien. A veces, muchas veces, donde estamos recibiendo digamos, nos está llegando, pudiera ser que el internet sea débil. Dos, ¿en qué equipo lo estoy viendo? Si lo estoy viendo en una pantallita de teléfono celular, obviamente que lo van a ver en miniatura. ¿Sí? Entonces, todo eso cuenta. De todas maneras, hay ratitos en que la cámara puede, muchas veces por el movimiento, va, Desenfoca. ajá, desenfoca, exactamente. Avísenme, por favor, porque como yo no lo veo, estoy atendiendo el pizarrón,
Entonces, ustedes háganme ese favor. ¿Sabe qué, profesor? Lo estamos viendo muy borroso, desenfocó y ya corrijo nuevamente, ¿verdad? Bueno, en eso me van a estar ayudando ustedes, jóvenes. Háganlo con toda la confianza. Bueno, por ejemplo, allí dice a la parte superior, supongo que sí ven el pizarrón completo. Espero que no haya algún brillo por allí que les afecte es decir, ver bien el pizarrón, porque también el brillo a veces nos provoca que no se logre leer. Si alguna palabra no la logran, con también, por ejemplo, no sé, la escritura, no escribimos a veces tan perfecto, ya sea el tamaño, en fin, bueno. Bien, entonces para ya no darle más larga a esto, dice por allí en el pizarrón, ya ahorita voy a aparecer allí. Dice que tenemos la posición de un punto o está dada por este modelo matemático que es una función, donde vemos pues de que S nos está representando posición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Que es igual a 2t cuadrada. Lo voy a leer para que si alguien no lo ve con mucha claridad. 2t cuadrada menos 10 en unidades de pie. Bien. Por allí entonces dice las preguntas. ¿Cuál es el desplazamiento del punto entre este intervalo de tiempo? De t igual a 0 y t igual a 4. 4 segundos es ¿sí? No se vaya a leer como 45. Bien, la inciso B, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración cuando el tiempo es igual a 0? Y luego tenemos la otra pregunta, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración en t igual a 4 segundos? Para que si alguien lo veía un poquito borrosón o muy lejano, ya lo leí para que lo anoten. Bueno, entonces esto nos lleva pues a plantear lo siguiente. Allá, pues, ¿cuál es nuestra función? O lo que nos va a resolver o qué es lo que me están dando de información. Bueno, entonces vamos a empezarlo a plantear. Entonces, en primer lugar cuento con una función t cuadrada menos 10. Esa es la información que me da. Y las preguntas que... De tal manera que la primera pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento? Acuérdense que el desplazamiento C lo denotamos como delta S, ¿no? O sea, cambio de lugar de un punto a otro es lo que conocimos como delta S. Entonces, esta es la primera pregunta. Entre intervalo de valores, que es de t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Bueno, ya está. Bien, de tal manera que aquí pues ya directamente, ustedes recordarán, como ya tenemos una función, pues es nada más reemplazar. ¿Qué significa aquí? Vamos a hacer entonces el que vaya en orden. Observamos entonces que aquí hay que entre más tiempo vaya transcurriendo, pues la posición va cambiando, es decir, vamos a tratar de esto, que no nada más rellenemos, que es lo que yo me refería hace un momento. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos vamos, que aquí dejemos la coordenada S, perdón, aquí es tiempo, y aquí el desplazamiento. Bien, entonces lo más conveniente es que lo veamos antes. Cuando t es igual a 0, entonces quiere decir que hay una posición, en este caso negativa. Está por acá en menos 10. Ahí está.
Si, por ejemplo, aquí ya le damos, fuera de 1, pues aquí estaría en -8, estaría por acá. Por ejemplo, si ya le damos t igual a, por ejemplo, 2 por 2 serían 4, por 2 sería 8. Cuando t igual a 2, estaría todavía negativo 2 unidades abajo, abajo de este eje. Bien, si por ejemplo aquí ya le damos 3, 3 por 3 serían 9, por 2 sería 18, menos 10, ¿sí? 18 menos 10 ya estaríamos en una posición 8. Entonces, bueno, pero ahora vayamos relacionando con el tiempo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que es 1, que es 2, que es 3. Cuando t igual a 0 estábamos aquí. Cuando t igual a 1, está dando por acá. Creo que por acá nos dio el puntito, más o menos, ¿sí? Cuando t es igual a 2, 2 por 2 sería 4, por 2 sería 8. Todavía estaba un poquito abajo. Aquí va el otro punto. Ya cuando fue t igual a 3, ya nos fuimos por acá. Y por ejemplo, si aquí le damos 4 por 4 sería 16. Aquí es donde está ya el 4. 16 por 2 sería 32 menos 10. Ya estaríamos hablando de 22. Si aquí fuera, bueno, más o menos por acá. Eso es. Entonces, esto es nuestra curva de desplazamiento. Desde luego que no lo está haciendo así como, aquí lo que estamos haciendo es proyectarlo en 2 dimensiones, porque está transcurriendo un tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que este cuerpo se está moviendo, el delta S, ese delta S que estamos poniendo aquí, son las posiciones que está tomando, pero con respecto a porque es movimiento rectilíneo, no es que se esté moviendo así la partícula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un tiempo 2 está la partícula aquí, en un tiempo 3 está la partícula aquí, cuando en un tiempo 4 está la partícula aquí, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que para t igual a 0, entonces aquí vienen ya las respuestas. Bueno, delta S, por ejemplo, en t igual a, en este caso, t igual a 0, ¿verdad? Para t, entonces, t igual a 0, resulta que delta S, o sea, la posición de la partícula es la que por ahí vimos, que es menos 10, está a menos 10, 10. Para cuando ahora t igual a 4 segundos, es el último que calculamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí estaba el 4. Entonces, en este caso, S delta S es igual a 32 que nos dio, menos 10, lo cual nos está dando los 22 pies. En eso, bueno, entonces quiere decir que aquí está el desplazamiento es a partir de un origen, pues en este caso sería en el segundo 4, está en la posición que tenemos aquí, que es la posición 22, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos calculando para ese intervalo de tiempo que nos dieron. Entonces, ahí quedó la primera pregunta. Esta. Aquí está. Ahora, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración en tiempo igual a 0? Bueno, entonces, vamos a responder según... Aquí, esta fue el inciso A. Estamos en el inciso B. Entonces, aquí todos sabemos que la derivada de B, bien. Aquí nos preguntan, entonces, sería velocidad y aceleración. ¿Cuándo? En t igual 0 segundos.
Bueno, sabemos todos que la de ds en dt es precisamente la velocidad, ¿no? Que esto finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es derivar esta función que tenemos aquí. Bueno, ¿qué significa? ds en dt voy a derivar respecto del tiempo. Todos sabemos que este es 2, sería 2 por 2 por 2 sería 4d. Y la derivada de una constante pues es igual a 0. Entonces aquí ya puedo calcular. Bueno, vamos a ponerlo entonces aquí. Nos están preguntando que para t igual a 0, entonces, ¿qué velocidad tiene? Entonces observamos que sería, nuestra función quedó como 4 por 0, entonces 0 no lleva velocidad en en el tiempo 0. No ha arrancado todavía. Bueno, nos vamos a la siguiente respuesta. Ahora, ¿qué me hace falta? Derivar la velocidad respecto del tiempo. ¿Eso qué me produce? La aceleración. Si derivo nuevamente aquí, me quedó nada más 4. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde vino? De derivar la velocidad. Entonces ya me quedó, en este caso, la aceleración es de tipo constante. Aquí sus unidades, pies por segundo al cuadrado. Aquí pues deben ser metros por segundo, la velocidad. Bueno, allí quedó entonces el inciso B, ya quedó respondido. De esa manera lo vamos trabajando. Inciso B, perdón, el C. ¿Cuáles son la velocidad de aceleración en t igual a 4 segundos también? Entonces, es decir, velocidad es igual y la aceleración es igual en t igual a 4 segundos. Bueno, entonces tenemos que ahora sí, nos quedó que la velocidad, aquí nos quedó esa función, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 4. Para el tiempo 4 segundos, ya tenemos que la velocidad consiste en 16 pies por 4 segundos. Perdón, por segundos. Y finalmente, la aceleración, que desde aquí ya vimos que nos quedó como una constante. 4 pies por segundo al cuadrado. Esas son las respuestas correspondientes a todo lo que nos preguntaron. Bueno, esto, como les digo, no nos piden, pero cuando se indique, pues hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos quedó allá tenemos la gráfica, desplazamiento, tiempo. Podemos generar la de, aquí es siempre en la horizontal, ponemos tiempo, y aquí velocidad. Bueno, ¿cuál es mi función para poder graficar esta que tenemos aquí? La velocidad. Y cuando t igual a 0, ¿cuál es la velocidad? Vamos a ponerlo de otro color. Entonces, nos quedó como 4t. Si t es igual sí, se fue al derivar el 10, así es. Entonces, cuando t es igual a 0, estamos aquí, velocidad es igual a 0. Cuando t sea, por ejemplo, 1, 2, 3 y hasta 4, ¿verdad? Entonces tenemos que t igual en este caso sería 1, sería 4. Más o menos que fuera aquí. Cuando, si fuera 2, sería 8.
12 sería para 3 y 16. ¿Por qué lo estoy alineando los puntos? Porque precisamente esta es una recta. Entonces aquí esta ya está generando mi curva de velocidad. Esa sería nuestra gráfica de velocidad, tiempo. ¿Sí? Bien, entonces es una velocidad de tipo de uniformemente, uniformemente variable. ¿Sí? Más bien sí, uniformemente variable con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque va cambiando su magnitud con respecto que transcurre el tiempo. Aquí la otra gráfica, es decir, la de aceleración. Entonces, tiempo, aceleración. ¿Qué nos quedó en la aceleración? Cuando ya derivamos, nos quedó que es una constante, que por ahí está, ya en la aceleración. Aquí quedó. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aunque transcurra 1, 2, 3, 4, su valor, si aquí fueran, por ejemplo, 10, por acá está, por ejemplo, 4. ¿Qué tipo de...? Es una recta horizontal. Aquí podemos observar que si nunca cambia su valor, entonces se trata de aceleración de tipo constante. Y por eso la velocidad va cambiando de manera uniforme, es decir, la aceleración se manifiesta como la pendiente, ¿sí? Y vemos que entre una y otra la pendiente se mantiene. ¿Qué significa? Que ese cuerpo está sujeto a una aceleración de tipo constante. Y así hasta, por ejemplo, aquí nos interesó de 0 hasta 4. Pero si queremos seguir prolongando el tiempo, pues vamos a tener una información. Pero ya tenemos aquí podemos predecir qué es lo qué pasaría sin necesidad de cálculos, porque aquí ya tenemos también una información que nos va a permitir interpretar lo que estamos haciendo. A eso me refería, jóvenes, que siempre tratemos de ir más allá de lo, inclusive a veces de lo que nos preguntan. Esto ya es lo que podemos hacer, afortunadamente, cuando ya estamos trabajando, por ejemplo, en el pizarrón, que podemos agregar muchas cosas que tal vez para capturarlos y poderlas exponer ya en el medio electrónico, pues se hace, pero con un mucho mayor tiempo. Y además aquí vamos de una manera más directa desarrollando el proceso de solución de cualquier problema. Bien, si no hay ninguna duda, este material va a quedar, obviamente se está grabando y va a ser subido más tarde para que lo dispongan. Pasemos entonces a otro ejercicio para que... Profe, yo tengo una duda. Adelante, ¿sí? En Adelante. la tercera gráfica, lo que pasa es Ajá. que pasó un carro y no escuché qué dijo. En la última, la última, ¿verdad? Esta te refieres a aceleración tiempo, ¿verdad? Ajá. Con mucho gusto lo repito. Bueno, decía que como ya teníamos que perdón, que habíamos derivado la aceleración, ya, y quedó que la aceleración quedó igual a 4. Bueno, esto me está diciendo que si ya no depende del tiempo, ya tiene un valor que se llama constante. Quiere decir que aunque transcurra 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, la aceleración ya no va a cambiar. Ok, bien. Estamos en el caso de aceleración de tipo constante. ¿Eso a qué me está llevando? A que una aceleración de tipo constante me va a llevar a una velocidad
de tipo uniformemente variado. Uniformemente quiere decir que esta recta tiene una pendiente en los intervalos de tiempo de 0 a 1 tiene la misma pendiente, de 1 a 2 tiene la misma pendiente, de 2 a 3 la misma y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que cuando tengo aceleración de tipo constante, me va a dar una gráfica de velocidad como la que tenemos allí. Es decir, que la velocidad varía uniformemente. Es decir, a incrementos de tiempo, incrementos de velocidad que son todos, digamos, a tiempos iguales, incrementa en la misma proporción la velocidad de la partícula. Eso es lo que explicaba hace un momento. Qué bueno que hagan su pregunta, Karen. Bueno, creo que ella me había preguntado. Muy bien. Sí, profe, gracias. Muy bien. Seguimos entonces con otro ejercicio y vamos a irnos. Ahora sí, también yo voy también familiarizándome nuevamente, porque lo dejamos de hacer la clase en pizarrón y bien, también se va olvidando si se deja este medio, que es el más eficaz, definitivo. Desde luego que mi comentario no va para las de los medios, son un medio muy eficaz, el Internet y todas las herramientas, porque nos simplifica muchas cosas, pero todavía no todo lo podemos resolver por pues ahora sí, la variedad y el tipo de materia que también cuenta para poderlo hacer en el medio electrónico. Desde luego que es una herramienta muy poderosa. Bien, por acá tenemos entonces un ejercicio 2. Dice que la posición, voy a ponerlo aquí para dejarme espacio. La posición, inclusive lo pueden anotar en su cuaderno para que también lo tengan. Entonces, de un punto, a ver, durante el intervalo de tiempo, hay un intervalo de tiempo. Bueno, no está muy bien letra, pero ahí va afinando. Entonces tenemos un intervalo de tiempo desde t igual a 0 a t igual a 6 segundos. Entonces o sea, aquí hay una función y lo vamos a distinguir con otro color. Entonces la función que nos dan, o sea, el modelo, se desplaza con este comportamiento, que es menos un medio de t cúbica más 6 t cuadrada y más 4t. Y está dado en metros ahora ese desplazamiento. Bien. Preguntas. Dice que, ¿cuál es el desplazamiento? Es el desplazamiento. Bueno, ahí está pegadito, pero ahí va. Del punto durante este intervalo. Este intervalo, ahí está, de tiempo. Otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad? Es la velocidad
velocidad máxima, eso está interesante. La velocidad máxima durante este intervalo. Bueno, ahí pueden ir anotando para que no se me vayan a aburrir de tiempo, pero también sirve. ¿Y en qué momento ocurre? ¿Y en qué momento ocurre? Bien. Y hay otra pregunta. La C. ¿Cuál es la aceleración cuando la velocidad es máxima? Velocidad es máxima. Bueno, entonces, por si la letra estuviera pequeña, de todas maneras, pues lo voy describiendo, lo voy, así, oralmente también, para que completen bien su anotación. Bueno, entonces aquí ya tenemos, en primer lugar, una función como la, ya un poquito distinta. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Tenemos A. Entonces delta S, bueno, aquí dice, tenemos algún intervalo, ¿cuál es el desplazamiento de este tiempo? Ajá. Entonces estamos de t igual a 0 hasta t igual a 6, ¿verdad? Ese es el intervalo de tiempo. ¿Qué podemos observar primero? Bueno, para lo hagamos contestando. Para t igual a 0, pues ya la respuesta creo que ya está. Está desplazado, ¿cuánto? Sustituyo aquí por 0, por 0, por 0. Automáticamente tenemos el resultado. No se ha desplazado. Ahora sí, para el siguiente. Ahora nos interesa para t igual a 6 segundos. Ahora sí ya no es 0. Entonces ya nos vamos a reemplazar ese delta S. ¿Está? Y nos vamos directamente, porque ya contamos con esa, con la función, y nada más metemos los datos. Menos un medio. Para en este caso sería 6 al cubo. Más 6 por 6 sería al cuadrado. Y más 4, y t le damos 6, y ahí está. Y entonces, pues ya agarramos nuestra calculadora, o si nos gusta también trabajar mentalmente, que, bueno, aunque ya 6 al cubo, al cuadrado todavía, bueno, pero vamos, ahora sí también. Esto nos da valores al hacer esas operaciones de manera independiente. El primero me daría 108, el segundo me da 216, ya están hechas previamente, y más 24. Simplemente ya tenemos que eso nos da un 132 metros. Está respondida la pregunta A. Bueno, ahora sí viene otra parte muy interesante. ¿Cuál es la velocidad máxima durante este intervalo de tiempo? ¿Y en qué momento ocurre? Eso es lo que está bien interesante. Bueno, aquí pues tenemos en función del tiempo. Tenemos entonces que para
para, vamos a poner aquí, inciso B. Entonces, sin duda, ya se dieron cuenta que ¿qué tengo que hacer? Como ya tengo una función de desplazamiento y sabemos que ds en dt, ¿qué es lo que me da? Me da velocidad. Entonces significa que voy a derivar. Este sería, entonces, el primer término sería menos, ¿verdad? Voy a derivar t cúbica. Entonces sabemos que es igual a 3 y va a bajar un término. Bueno, sería 3 entre 2, me va a dar menos 1.5 t cuadrado. El exponente baja 1. Vamos a ver si sí, está bien. Aquí sería entonces siguiente, aquí sería 6, sería 12, sería más, 2 por 6 sería 12, 12t. Bajó. Y el último sería más 4. ¿Okay? Muy bien. Esta, digamos, es mi derivada tal como está directamente. Quitemos ese signo. Entonces, podemos decir que la velocidad, o sea, ordenemos aquí. Lo volvamos positivo el primer término. Sería 1.5 t cuadrada. El siguiente, entonces, si le cambié el signo aquí, le cambio aquí. Aquí sería entonces 12t. Y el último también le cambio signo. Y ya está. Para dejarlo un poquito más ordenado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues conocer el tiempo. Es decir, que me quede la velocidad en función del, más bien la velocidad ya está en función del tiempo, ¿verdad? Pero para poder responder lo que nos están preguntando, pues hay que conocer los valores de t, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que hacer. La solución de esta ecuación nos proporciona el tiempo cuando la velocidad, aquí es donde vamos a ver qué es lo que nos va a suceder. Entonces, antes de eso, para poder poner lo siguiente, voy a hacer una grafiquita, porque allá es donde viene cómo debemos retroalimentar nuestra solución. Lo vamos a distinguir con otro color para que les facilite. Entonces veamos. Aquí sería el tiempo y aquí el eje de velocidad. Bien. Entonces quiere decir que aquí podemos hacer graficar la velocidad, cómo se está comportando la velocidad. Ya a diferencia del ejercicio anterior, que tenía pendiente uniforme, entonces, veamos. Por ejemplo, cuando digamos t es igual a 0, aquí sustituido por 0, aquí por 0, quiere decir que la velocidad está en una posición negativa, ¿sí? Menos 4, por acá estamos. Cuando t, por ejemplo, sea 1, sería 1 o 1,5, aquí sería positivo, aquí sería negativo, menos 12, entonces va todavía más hacia abajo, ¿verdad? Y así vamos poco a poco, es decir, hasta que va a llegar un punto en el que se presente una situación de máximo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí, aunque aquí está, como está el cuadrado, cada vez va a ir creciendo este valor y estos, como no están elevados al cuadrado y esta es una constante, entonces aquí si esto sería para 0, para t igual a, decía, igual a 1, que es el valor más rapidito que podemos tener. Entonces aquí vamos a ver. Por ejemplo, para t igual a 0, pues resulta que estamos en menos 4.
¿sí? Metros por segundo, según esta es nuestra ecuación, la original, la que teníamos aquí, ¿verdad? Y así vamos, entonces, aquí es donde estaba revisando. Por ejemplo, tal como está nuestro modelo, si aquí le doy 0, vean aquí, si aquí le doy 0 y aquí le doy 0, resulta que estamos en la posición, aquí es donde quería revisar esto. Entonces nos está dando aquí 4, ¿verdad? Pero en esta ecuación que teníamos. Si ya le doy, por ejemplo, otro valor, ya, por ejemplo, 1, ¿sí? Aquí estamos todavía, 1 sería 12, aquí sería menos 1, 5, aquí sería 12, sería 16. Vamos a ver si tengo por ahí un valor para t igual a 1, pues da 14.5, va más hacia arriba, y así. Bueno, y así podemos aquí generar la gráfica. Aquí se va viendo, pues, que para intervalos muy pequeñitos, aquí voy a mejorar esto, ¿no? Para que no se vea como una regla. Entonces aquí me está generando puntos, y para no nada más 4, sino, entonces vemos que la velocidad va a tener ese comportamiento. Aquí. Ahí va. Y luego va a haber un momento en que se empieza a disminuir. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a los valores que tengo, llega a valer hasta 28. Por ejemplo, aquí que fuera ya 28. En este caso estamos hablando de las unidades creo que no lo dice, son metros por segundo. Bueno, y luego eso sucede 28, ahorita 28, eso sucedió cuando t, aquí tendríamos 4. Creo que es el intervalo que nos dieron. ¿Cuál es el b? ¿Cuál durante? Ah, bueno, no nos dieron. Precisamente eso es lo que hay que calcular. Entonces aquí estamos en 0. Digamos aquí 1, 2, 3, 4. Bueno. Seguimos, digamos, en 4. Dándole valores aquí a esta ecuación. Cuando vamos en el segundo 5, aquí es donde quería llegar. Cuando t igual a 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, cuando t sea igual a 5, entonces resulta que B ya vale, ya bajó ligeramente, empieza a descender. Aquí ya vale, ya no 28, sino vale 26.5 metros por segundo. Y si seguimos aumentando el tiempo, resulta que tiene esta tendencia. Bien, entonces, ¿qué significa? Por eso decía la importancia de este problema, de cómo resolver esta pregunta. Todos sabemos y se vio que aquí la velocidad tiene esta pendiente positiva, y ahí va. Hasta que llega a un punto en el que vamos a ver esa pendiente que es igual a 0. Y luego empieza a descender. Desde el punto de vista de la matemática, ¿qué significado tiene esto? Esta flechita que puse aquí, que ya llegó a un valor máximo la función. ¿Sí? Acuérdense, por allí tal vez hablaron de los máximos, valores extremos se le llama, máximos o mínimos. Entonces, ¿qué es lo que está representando esto? Lo que precisamente nos están preguntando. ¿Cuál es la velocidad máxima durante este intervalo de tiempo y en qué momento ocurre? Bueno, ahorita lo hicimos de manera gráfica, que pudo ser
uno por uno, pero no tenemos la certeza. Entonces, por eso arreglamos esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Qué significa? De acuerdo a aquella gráfica, que ese valor, esta ecuación que tengo aquí, que tenemos de aquí, quiere decir que para encontrar el valor máximo en este caso el valor máximo en este caso sería encontrar el valor máximo sí, está bien, el máximo de máxima velocidad. ¿Sí? Igualamos entonces, quiere decir que 1.5 t cuadrada menos 12t menos 4, ¿qué debo hacer? Lo que se dijo aquí, la pendiente debe ser igual a, en matemática lo representábamos como 0, ¿verdad? Entonces significa que lo voy a igualar a 0. Ya vieron aquí una ecuación de segundo grado que, bueno, el método que ustedes conozcan más, lo vamos a indicar. Y ya ustedes con su calculadora, pues inmediatamente tienen ese valor, o bien desarrollándolo, si no tengo una calculadora. Y bien, entonces estamos metiendo los datos, aprovechando recordar este modelo matemático. Menos 4 por 1, 5, y por 4. ¿Sí? Entonces ustedes recordarán que aquí esto tiene una A, una B, una C, según nuestra ecuación general de segundo grado. O bien, si es posible factorizar, e inmediatamente también podemos llegar a un resultado inmediato, ¿verdad? Aquí sería 1, 5, 2 veces A. Entonces aquí está la sustitución en el modelo matemático de ecuación general de segundo grado. Lo resolvemos y resulta que tenemos un tiempo de t igual a 4 segundos. Los valores, si fueran ceros, menores que 0 no tienen caso, porque no podemos hablar de un valor de un tiempo negativo, ¿verdad? Bueno, entonces la solución, que debe ser de tipo real, resulta que a los 4 segundos es cuando sucede lo que está preguntando aquí. Dice él, ¿cuál es la velocidad máxima durante este intervalo de tiempo y en qué momento ocurre? Entonces ya tenemos aquí, ocurre a los 4 segundos. ¿Dónde vamos a sustituir? Pues lo podemos hacer, pues aquí en esta ya lo arreglamos la ecuación, o también aquí, cualquiera de las dos. Bueno, entonces allí, si hacemos la sustitución, bien. Entonces allí era el tiempo, ¿y qué nos piden? ¿Cuál es la velocidad? Entonces tenemos nuestro modelo que es igual a menos 3 medios, por ahí nos quedó, que es el 1.5. Pero lo podemos dejar así, tal como 3 medios, que es el 1.5, y ya sabemos que vale 4, en el segundo 4 se presenta por la apreciación matemática que hicimos aquí. 12 por 4 y más 4, que es el valor constante. Observan que eso es igual a menos 28 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, allí lo fui trazando en esto, pero sin duda, según esto,
la realidad, porque si nos está dando menos, significa que está la curva por acá. Entonces, en lugar de ser un máximo, se nos está presentando de acuerdo aquí, ¿verdad? Que aquí es donde tenemos que la pendiente es igual a 0. Y ya de ahí empezará otra vez, según los signos que vayamos encontrando, ¿verdad? Muy bien. Esto entonces ya estamos resolviendo, contestando las dos cosas. ¿Cuál es la velocidad máxima? Es esta. ¿Y en qué tiempo ocurre? Que es este. Ahí quedaría contestado el inciso D. ¿Sí? Hasta allí vamos bien. Si hubiera alguna duda, con mucho gusto lo... Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es, muchacho? En Sí. la última, ¿de dónde salió el -3/2? Bueno. Este menos 3 medios es el que teníamos originalmente. ¿Sí? Aquí donde derivamos este. ¿Sí? Aquí. Este es igual a ¿qué? 3 medios. Es lo mismo. El menos 1, 5. ¿Sí? Es decir, tienes 3 entre 2. ¿Sí? Esto te da 1, 5. Entonces lo podemos manejar o bien menos 1, 5, así como lo teníamos originalmente. ¿Sí? De ahí, esa era tu duda, ¿verdad? José Bernardo. Sí, profe, sí, esa. Ok, de ahí salió. Aquí revisen, porque me fui por la parte superior, pero hay que darlo tal como es la ecuación. Y si aquí me está dando 28 metros por segundo, significa que en lugar de un máximo me dio un valor mínimo, ¿sí? Eso es lo que también tenemos que ir apreciando, ajustando nuestro resultado. Pero ¿dónde lo voy a tener, dónde lo voy a obtener? De la ecuación original de esta. ¿Por qué? Le doy tiempo igual a 0, aquí, por acá parecía como un -4, ¿no? Al arreglarlo así la ecuación. Pero tal como está originalmente es esta, ¿verdad? Y de ahí vamos, si le doy aquí, ¿sí? Resultó que estábamos en -4, por ahí venía también, o sea, cualquiera de las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque para t igual a 0, ¿dónde habíamos trazado? Que la velocidad era -4, ¿sí? Creo que por allí fue Bueno, aquí lo que estamos haciendo es dar una explicación de dónde está y cómo va el comportamiento, ¿verdad? Entonces, revisen aquí debe estar. Es, digamos, la trayectoria correcta, ¿verdad? Y por eso lo puse aquí nuevamente. Vean, por cuestiones de signo, a eso me estoy refiriendo en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces pruébenlo que desde el punto de vista gráfico es el trazo que va hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque van a encontrar valores negativos de velocidad de la... Muy bien. Nos vamos en la última pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es la aceleración cuando la velocidad es máxima? Eso es. Ya tenemos entonces el tiempo. Entonces, en C, voy a ponerlo aquí, para que esté completo. Entonces tenemos en el inciso C, la velocidad es menos 1.5 t cuadrada, ese es del modelo original, más 12 y t más 4. Eso es lo que aquí está, que tengo aquí. Bien, ¿qué necesito para tener la aceleración? Pues la aceleración es igual a la derivada de b respecto del tiempo. ¿Qué voy a hacer? Derivar esa expresión que tengo ahí arriba. ¿Sí? Sabemos entonces que al derivar sería 2 por
2 por 1, 5, me va a dar 3, pero 3t nada más. Derivo aquí 12 y me quedará positivo 12 ya nada más. Esta es una constante, entonces ya es 0. Este es su modelo matemático de la aceleración, pero dice, aceleración cuando v es máxima. ¿Y cuándo sucedió que la velocidad es máxima? A los 4 segundos. Aquí está. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cálculo vimos que era igualar a 0. Bueno, entonces quiere decir que es menos 3 y sucedió la velocidad máxima a los 4 segundos. Más 12. Y ahí tenemos ya la respuesta. ¿Y qué sucedió? 3 por 4 me da negativo 12. Más 12. Entonces es 0 metros segundo cuadrado. Y ahí está la respuesta del inciso C. ¿Verdad? Ahí ya fue muy sencillo porque ya teníamos toda la información. Con esa sencillez lo podemos resolver siempre y cuando tomemos en cuenta nuestra, pues ahora sí, las condiciones de cada problema y nuestros modelos que nos van permitiendo resolver la solución correcta. Veamos ahorita. Bueno. Bien, jóvenes, ¿hasta allí quedó claro este problema? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Mi profe, todo claro. Bueno, ¿les parece bien cómo vamos trabajando? Bien, porque aquí tienen tiempo de preguntar, de ir asimilando, de si hubiera alguna duda, lo van ahora sí depurando y así no tengan ninguna duda y en cuanto ya estén respaldados para resolver cualquier tipo de problema. Bueno, sigamos entonces. Tenemos otro problemita entonces por resolver. Y dice en el ejercicio que durante la prueba de un vehículo Profe, y adelante, pantalla o cámara que se está borrosa, ¿verdad? Eso, muy bien, gracias. Ahorita corrijo. Sí, está. Gracias, profe. Sí, muy bien. Ahorita nos vamos a... Vamos a ver. Aquí. ¿Sigue borroso? Creo que mejoró. No, ahí está perfecto, profe. ¿Ahí está bien? Ahora Sí, profe, gracias. bueno, sí, ahorita, en caso, porque a ver, lo hace, es decir, desenfoca de repente. Bueno, ahora sí, para que vean bien la notación. Entonces estábamos en que de un vehículo, del conductor, dice de un vehículo, el conductor entonces ese conductor aplica los frenos. Muy bien. Y
los ingenieros que miden, dice, los ingenieros que miden la posición del vehículo. Se fue su cámara de nuevo. ¿Otra vez? Bueno, ahorita lo voy a corregir. Gracias, los ingenieros que miden la posición del vehículo. Ahorita corrijo. Entonces se encuentran que T igual a 0, a T igual a 18 segundos. La posición se puede representar por medio de la relación Entonces, aquí ahorita corrijo la cámara. Entonces, S es igual 5T cuadrada, por si alguien está apuntando, más 1/3 T cúbica y menos 1/50 T cuarta. Bueno, vamos a corregir. Vamos a resolución, ahorita vamos a ver. Y debe mejorar. ¿Mejoró? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Bueno, ahora sí ya ven bien el texto que escribí. Vienen las preguntas. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad máxima? No. ¿Cuál es la velocidad máxima y en qué momento ocurre? Inciso B. ¿Cuál es la aceleración máxima? ¿Y en qué momento ocurre también? Muy bien, entonces ahí están. Pues ahí en la gráfica no es necesario. Desde luego que lo pueden generar. Entonces tenemos que es la función S es igual a 5T cuadrada. ¿Sí? Para que lo vean bien. Voy a dejarlo más despegadito aquí. Muy bien. Más 1/3 de T cúbica. Y menos 1/50 T cuarta. Y ahí están las preguntas.
Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Sin duda ya se dieron cuenta que prácticamente preguntan lo mismo que el ejercicio que acabo de borrar. Bien, entonces ahorita quisiera yo que para que ustedes también vayan trabajando, hagan de cuenta que estuviéramos en el salón y que ya lo ponemos el ejercicio en el pizarrón y trabajan, pero así, tipo taller. El objetivo es pues de que repitan y repasen lo que acabamos de aprender con el ejercicio, los ejercicios anteriores. ¿Cuál es la propuesta? Resuélvanlo, ¿sí? Y la siguiente clase, lo primero que les voy a dar es el resultado. ¿Me lo recuerdan? Sí, está bien, profesor. ¿Verdad? Me parece bien. Está bien, profe. Bueno, para que entonces... Ajá, Sí, profe. entonces continúen, hagamos de cuenta que seguimos en la plataforma, que estamos... Sabemos que son 2 horas, ahorita ya son 40 minutos más. Bueno, ese tiempo dedíquenlo para que lo concluyan el ejercicio. Y si en caso que no me acordé de darles me preguntan inmediatamente, ¿de acuerdo? Con toda la confianza, muchachos. Y así también ustedes tengan la respuesta correcta. Y si no dio, pues hacemos un bosquejo así rápido. La cuestión es que no queden con ninguna duda. Bueno, por el día de hoy, entonces, quería esto compartir con ustedes, ir reactivando nuestra clase, y así con estas actividades nos vayamos trabajando. Bueno, entonces la primera, ahorita vamos a... déjenme ver. La configuración. Bueno, voy otra vez a regresarme. Video. Y... bueno, ya me ven nuevamente. Bien, también la otra, pues ya este material, lo de hoy, hasta donde llegamos hoy, al rato se sube, para que si alguien no pudo entrar, también tenga lo pueda, ahora sí repasar, tenga el material, y obviamente tiene que participar en la tarea. Muy bien, entonces voy a detener ya la grabación y